Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Hola a todos, buenas tardes. Volvemos con otra edición veraniega de Triálogos. Esta tarde contamos con nuestro equipo habitual. Buenas tardes, Juan Elías. Hola Miguel, hola chicos. También tenemos a Gonzalo Carrascal. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Esperamos meter diente a un nuevo tema. Y al otro lado del Atlántico, a José Carlos Cámara. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Esta tarde, noche, mañana, cuando quiera que nos escuchéis, después de que la semana pasada solucionamos la relación entre España e Iberoamérica, vamos a dedicar un rato a solucionar el encaje de España en Europa. Y siguiendo la máxima de Ortega, España es el problema, Europa es la solución. Nos preguntamos hoy si Europa es la solución o es un problema añadido para un país como España. Y a partir de ahí vamos a intentar verlo desde varios puntos de vista, tocar alguna noticia que nos ilustre. Y creo que Gonzalo quería comenzar directamente por los orígenes de la Unión y su fundador. En esta hora tan grave en la historia del mundo moderno, el gobierno del Reino Unido y la República Francesa se declaran indisolublemente unidos e inquebrantablemente resueltos a defender en común la justicia y la libertad contra el sometimiento a un sistema que reduce a la humanidad a la condición de robots y de esclavos. Ambos gobiernos declaran que Francia y Gran Bretaña ya no serán en el futuro dos naciones, sino una sola Unión Franco-Británica. La Constitución de la Unión implicará organizaciones comunes de la defensa, la política exterior y los asuntos económicos. Todo ciudadano francés gozará de inmediato de la ciudadanía de Gran Bretaña y todo súbdito británico se convertirá en ciudadano de Francia. Los dos países asumirán en común la reparación de los daños de guerra en cualquier lugar en que se hayan producido, y los recursos de uno y otro serán igualmente y como un todo único utilizados para tal fin. Durante el curso de la guerra no habrá más que un gabinete de guerra y todas las fuerzas de Gran Bretaña y Francia, en tierra, mar y aire, quedarán bajo su dirección. Tendrá su sede donde juzgue que puede gobernar más útilmente. Los dos parlamentos se fusionarán oficialmente. Las dos naciones que forman el Imperio Británico ya están poniendo en pie nuevos ejércitos. Francia mantendrá sus fuerzas disponibles en tierra, mar y aire. La Unión hace un llamamiento a los Estados Unidos y les pide que refuercen los recursos económicos de los aliados y aporten a la causa común la ayuda de su potente material. La Unión concentrará todas sus energías contra el poderío del enemigo donde quiera que se libre la batalla y de este modo venceremos. Este comunicado, que finalmente nunca llegó a salir a la luz, fue consensuado por De Gaulle y por Churchill en marzo del año 1940. Reino Unido asediado, con lluvias de V2 diarias sobre la ciudad de Londres y un territorio francés ocupado absolutamente con un estado descompuesto.
La realidad europea surge precisamente de la esencia de un comunicado que recoge precisamente Jean Monnet en sus memorias y en el que expresa precisamente la necesidad de aunar esfuerzos por hacer frente y una causa común a sencillamente lo que no es más que la descomposición ya no de los estados sino de la propia condición humana ante la barbarie. Y realmente Europa, en su concepción inicial, no fue más que un intento de encontrar un equilibrio en el que un continente que llevaba 2000 años desangrándose intentara encontrar un punto de acomodo en el cual poder desarrollarse sin necesariamente llegar a un punto ya no muerto, sino a un punto realmente de involución. Creo que es interesante y bueno, pues pongo en común este comunicado inicial que nunca se llevó a la luz, vuelvo a decir, pero que estuvo permanentemente en el gabinete tanto de Gaulle como de Churchill y que demuestra en cierto modo cuáles eran los sentires en un momento dado en que las circunstancias hacían ver que nada del mundo que hemos conocido estaba ni mucho menos seguro. El problema de eso es que justamente ahora con el Brexit nos viene un poco a contrapelo. Precisamente, justamente como una expresión del contrasentido y de la contradicción histórica que representa en su sentido el Brexit, teniendo en cuenta precisamente los grados de infiltración y los grados de compromiso que estuvieron dispuestos a asumir dos estados tan, digamos que tan dados y tan tendentes a conformar y a tener un alto sentido de su propia independencia como para estar dispuestos a unificar no solamente los gabinetes, sino los parlamentos, las principales líneas de gobierno, ya decimos economía, defensa y política exterior, y la absoluta fusión de sus ciudadanías. Nada más y nada menos. En fin. Y es muy interesante porque aparte del Brexit ocurre, desde el otro lado ocurre lo mismo. El Reino Unido ingresó en la Unión Europea, no la Unión Europea porque no existía como tal, en el año 73, me parece que fue, y el principal opositor durante todos esos años anteriores a que el Reino Unido ingresara era De Gaulle. Así es. Así es. El modo con que podía entender precisamente que el Reino Unido podía operar como una cabeza de puente, no de los intereses continentales de Europa, gobernándose a sí misma, sino como una infiltración de los intereses estadounidenses en el continente. Sin duda. También, en términos militares, esa alianza que se promulga en este manifiesto sí ha seguido vigente. Bueno, es parte del espíritu fundacional, el hecho de darse cuenta de que nos encontramos contra las cuerdas ante el avance de nada que no fuese sino una forma de Estado basado en la barbarie y en la conquista. Cosa que tampoco nos tiene que resultar algo tan ajeno porque en cierto modo toda forma de Estado se basa en la barbarie y en la conquista, pero esencialmente porque lo que suponían los valores eran justamente del nazismo el antagonismo absoluto de aquello que Europa dice sostener desde su origen. Bueno, pero decir que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, pero no de la OTAN, y las alianzas militares siguen vigentes. Sin duda, así es, Miguel. A ver, Juan. Las alianzas militares, ¿a qué te refieres en concreto? Porque yo lo que entiendo es que la Unión Europea se ha desentendido un poquito en el plano militar siempre, alegando que bueno, que ya para eso estaba la OTAN y que en eso no nos vamos a meter demasiado. Y sobre todo, en el caso de Reino Unido y de Francia, las bombas nucleares son nuestras y eso sí que no lo tocamos ni lo compartimos. ¿A qué te refieres? Pero una especie de juramento de sangre, de nos defenderemos siempre entre nosotros de terceros, que no estén todo el día exhibiéndolo porque no hay enemigos terceros, no quiere decir que no siga existiendo. Es decir, si hubiera un ataque sobre Reino Unido, sobre Francia, se ayudarían estos dos países. Pero en tanto que pertenecen a la OTAN, no en tanto que pertenecen sí, a la pero hay una asociación tácita entre la Unión y la OTAN. En la Unión no hay ningún enemigo de la OTAN. También es verdad que hay algún país raro como Turquía que es de la OTAN y nunca será de la Unión, pero más o menos viene a ser algo parecido. Yo sobre esta parte de la defensa
Sí hay una cosa que nunca termina de funcionar, pero que existe, que es la defensa territorial de Europa por la propia Unión Europea, con los ejércitos europeos al mando de la Unión. Pero lo curioso es que es un fracaso absoluto, porque si hay un problema de seguridad en Europa es la inmigración ilegal, que está encargada la Unión Europea de solucionarlo y de que en principio no pueda entrar nadie. Y evidentemente demuestra que no es capaz de hacerlo, ni siquiera de coordinarse, y cada país hace pues lo que quiere o lo que puede, y la Unión Europea no tiene una estrategia, e incluso la estrategia casi se puede decir que va más bien en el sentido de permitir la inmigración ilegal. Pero eso es más una orden política que han recibido que un ejemplo de inoperancia de los estados. No es que los estados no tengan capacidad para frenar la inmigración, que podrían hacerlo en 24 horas, sino que han recibido órdenes de no hacerlo. Sí, se supone, pero que tampoco es una orden que puedas verlo en un papel. El comisario tal ha dicho que no pare una patera, pero lo que sí que existe es la defensa del territorio europeo por parte de la Unión Europea, que es la que tendría que liderarlo y decir, pues Lampedusa, no entra nadie más nunca más, pero no ocurre. Y luego llega Alemania y mete 2 millones de supuestos sirios, que luego hemos visto que sirio no hay casi ninguno. Y entonces eso es no sé, yo lo veo por ahí una de las cosas que hacen que Europa tenga parte de problema con respecto a países como España, y es que no nos sentimos protegidos y la tendencia, porque además luego cuando entra un inmigrante puede moverse por todo el territorio y ya es casi indetectable, entonces no tenemos una defensa contra eso. Y además Europa, yo creo que tiene una idea de lo que se llamaba en griego pánfilo. Pánfilo es, nosotros coloquialmente entendemos pánfilo como tonto, pero pánfilo etimológicamente significa el amigo de todos. Es esa idea de que no hay nadie malo en ningún sitio y no tienes que tener ninguna clase de prevención. Y entonces Europa, en la medida que, al contrario del documento que ha leído Gonzalo, ahora basa su razón de ser en que todo el mundo es bueno y no tenemos ningún enemigo que nos pueda hacer daño ni quiera hacerse con nuestro territorio, pues por ahí vamos mal, porque en algunos países ya empieza a haber una cantidad muy importante de personas que piensan lo contrario y no sienten que la Unión Europea sea una manera de defenderse de eso. Sobre todo porque la propia Unión Europea es un modo con que se trató de construir un armazón del hombre contra sí mismo. O sea, hay un diálogo muy interesante de Freud con un intercambio de cartas epistolar entre Freud y Einstein, y hablaban precisamente acerca de la condición humana y el modo con que podía evitarse, pues ya sabes, hablando acerca de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la barbarie, Auschwitz, todo esto, ¿no? Y se ponen a hablar precisamente acerca de cómo poder evitarlo. Ya, mire, al final lo que se llega a la conclusión es sencilla. La condición humana, todo. Auschwitz no es algo ajeno al humano. Auschwitz o la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, la violencia y la muerte son consustanciales a nuestra condición. Lo único que puedes intentar hacer, y es precisamente algo en lo que también de una forma indirecta Jean Monnet muestra, es interponer entre los individuos de una estructura de red institucionalizada que medie a través precisamente de elementos regulatorios estandarizados en torno a las pulsiones humanas. Y es la única forma de hacerlo. Entonces, cuando tienes una red institucional que no funciona bien, está abriendo la puerta a las peores pesadillas de la condición humana, tanto internas como, por supuesto, de la concepción del enemigo y, por tanto, a partir de ahí, de una concepción de mira externa. Con lo cual, realmente una mala función de la Unión Europea significa realmente abrir la puerta a los mayores riesgos del siglo XX, que precisamente los fundadores, tanto Jean Monnet como ahora no me viene el ministro de Exteriores, Schuman. ¿Perdón? Schuman, así es, pretendieron precisamente zanjar o intentar exorcizar con precisamente la
la firma la promulgación en el Salón del Reloj y la firma precisamente del Tratado de Roma. O sea, el intento de dar un portazo a todos los malditos males del siglo XX e intentar abrir una vía institucionalizada que permitiese la convivencia organizada y constructiva precisamente pues de los 300 millones de personas que habitamos el continente europeo y en la medida de lo posible intentar dignificar también el entorno en el cual se halla. Hay una cosa también interesante. Bueno, el embrión de la unidad europea, en Europa los dos grandes enemigos históricos en aquel momento habían sido Francia y Alemania, por eso estos dos señores como representantes, y habían estado compitiendo por una franja de terreno que es la cuenca del Rin-Ruhr, y esto motiva que el embrión al que aludía al principio era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Es decir, había habido una pelea por una franja de terreno que ya no es una cuestión ni de identidad. De hecho, tú te vas a ciertas partes de Francia, Alemania, hay una permeabilidad. Tú ves casas en Francia que podrían ser perfectamente alemanas, es la misma arquitectura, el nombre del pueblo termina en Heim, en Alsacia, que es una terminación germánica, y al final era eso, era una cuestión de que estaban compitiendo por los dos grandes materiales que les servían para funcionar, el carbón y el acero. No, sin duda, la base económica es fundamental y por tanto es el riesgo tan esencial que corre también Europa en términos de continuidad cuando tenemos que hacer frente a la continuidad de crisis que estamos sufriendo y lo que el COVID no representa sino otro eslabonazo más de la atención sobre todo cuanto de malo puede empezar a mostrar en el funcionamiento de la Unión Europea. Si los recursos no son los adecuados y no hay una base estable que pueda permitir a su sociedad continuar, pues el desencanto en torno al proyecto europeo puede empezar a germinar y si este se desarrolla finalmente, pues podría volver justamente a llevarnos a ideologías que nada tiene que ver con todo cuanto ha permitido construir la realidad que a día de hoy tenemos. ¿Y eso no puede tener algo de oportunidad en el caso de que se consiguiera hacerlo bien? Porque ya hemos visto que en 2008 se hizo exactamente lo contrario, ¿no? Fue quizá lo más grave que ha ocurrido nunca con la reacción que tuvo Alemania en contra de Grecia. Y eso de momento no parece que sean capaces de hacerlo así esta vez. Incluso puede que de verdad haya una solidaridad entre europeos, no sé. Todo apunta a que eso es lo que está pasando, ¿no? Es una solidaridad en tanto que al final llegan a la conclusión de que no pueden dejar que se arruinen, pero por egoísmo. Es un mercado importante y tú no puedes destruir todos los mercados que te compran por tener la preponderancia, porque te acabas destruyendo a ti mismo. Sí, a lo mejor al sumarse una crisis con otra ya han visto que apretar al pobre no es suficiente. En todo caso, no tenemos que ser negativos a la hora de considerar el principio del egoísmo. Es un elemento de incentivo tan bueno como cualquier otro para hacer que las cosas y las personas operen conforme a como deben. O sea, no tenemos que entender tampoco que la Unión tenga que operar bajo un principio filantrópico absoluto. Los ideales con los que se construye deben ser filantrópicos y el diseño tiene que ser tal que permita o que fuerce a las personas en relación a los beneficios que puede obtener de su mantenimiento y de los perjuicios que podrían sobre esas personas acarrear su destrucción, el hecho de que haya una garantía institucional y una red bien montada que permita la continuidad de la Unión. O sea, todo valor, por muy éticamente o desde el punto de vista moralista criticable, si es funcional en términos de Estado y en términos de continuidad de una estructura de organización social, es adecuado para su continuidad. Creo que, Juan, tenías algo sobre los últimos fondos y cómo se van a repartir. Sí, he estado mirando. Los fondos de solidaridad, los préstamos que nos van a hacer, en teoría, en los próximos meses, de hecho, no, y sobre todo si hay un repunte en el virus, no van a servir más que para tirar durante un año.
Es decir, la verdadera solidaridad igual tenemos que verlo dentro de un año, cuando ya nos hayan dejado 140.000 millones y no hayan servido para nada y tengan que volver a dejárnoslos. Es que vivimos en unos tiempos en los que no creo que nadie, o sea, ni siquiera los del Club Bilderberg o el presidente de Estados Unidos y de Rusia sepan lo que va a pasar en un año. Pero eso es porque todavía no nos han preguntado a nosotros. Claro. Quiero decir, igual dentro de un año los populismos han terminado de desgarrar lo que Miguel estaba diciendo un poco, lo que se llama el momento populista, que es lo que estamos viviendo ahora. Igual de hecho triunfa y dentro de un año hay regímenes populistas en toda Europa y la Unión Europea ha terminado, o de hecho los principios de la democracia liberal han recuperado terreno y de hecho y los populismos han vuelto marginales. Es que es tan difícil predecir en estos momentos nada. Juan, cuando dices que esos 140.000 millones se van a esfumar de aquí a un año, ¿te refieres, es una cuestión de que el gobierno se los va a malgastar en... No. ¿O a qué te refieres? Sí. Los ERTEs van a, o sea, es decir, pagar los sueldos de la gente que no está en el paro, pero todavía no oficialmente sigue trabajando, va a fundirse la mayor parte del dinero. O sea, está en el nivel de desempleo que no hay manera de sostener los ERTEs. Entonces, si quieren pagar los ERTEs como han prometido, va a ser un desastre económico. Y si no lo hacen, va a ser un desastre social. La tesitura no es cómoda para nadie. Entiendo. Pero Y ante eso la opción nacional puede reventar por algún lado. Puede haber un país que diga, bueno, pues yo esto lo voy a hacer, por ejemplo, todo este mundo de las restricciones, de cerrar una fábrica de tuercas para que no se ponga enferma una anciana de 97 años que vive en una residencia a 200 kilómetros. Puede haber un país que diga, pues mire, yo voy a abrir mi fábrica, lo siento mucho por ustedes. Y si hace falta es algo de una unión que nos está animando a morirnos todos de hambre a la vez. Pero ¿las restricciones por el COVID las impone la Unión Europea o son cosa de los gobiernos nacionales? Yo no creo que la Unión Europea pueda obligar, pero desde luego estamos dentro de una órbita favorable a eso. Y todos los gobiernos están de acuerdo en el mismo tipo de políticas, por lo menos en esta primera vez. Si hubiera una segunda, probablemente se pusieran de acuerdo en otra cosa porque ya no tienen margen de volver a hacer el error catastrófico que hicieron. Pero que si ocurriera y volvieran a intentar secuestrar a todo el mundo y prometiéndoles que se va a hacer el cargo del Estado cuando sabemos que ya no puede haber dinero para eso, no me extrañaría que hubiera países rebeldes que dijeran no, aquí esto no se va a hacer, no vamos a parar. Fuera del ámbito de la Unión Europea, pero no tan lejos, Suiza acaban de lanzar hace unos meses, muy poquitos, una iniciativa de esas populares que votan todos los ciudadanos, otra vez sobre el aislamiento, que si quieren eliminar la libre circulación de personas con la Unión Europea. Es pues es un país que sí que vive al margen de la Unión Europea, se ha beneficiado muy bien a través de tratados, ha salido ganando casi siempre, pero bueno, su planteamiento es cerrar fronteras, cosa a la que vuelven repetidamente una vez y otra vez, ¿no? Bueno, como el dinero no tiene que ir físicamente, le puedes dar a un botón, no tienen mucho problema. Sí, a ellos no les afectará. Yo el estallido lo vería más bien con que los países del norte se nieguen a volver a pagar ningún tipo de ayuda, a financiar ningún tipo de rescate al sur, más que por restricciones debidas al virus. Bueno, y no solo eso, sino las condiciones en las que se va a pagar la deuda, porque en este mundo tan peculiar y en el que el usurero se convierte en tu mejor amigo, cada vez que le pegan un golpe a la deuda, encima te lo venden como un éxito y el Congreso se pone en pie y aplaude al presidente que viene y te dice que ya no eres tú, sino tus hijos, y ahora ya van a ser tus nietos y tus bisnietos los que van a pagar esta deuda.
Entonces, la única herramienta de presión sería que algún gobierno radical, como alguno que pudiera salir a lo mejor en Italia, dijera, bueno, pues ahora las condiciones de la deuda tienen que cambiar, las condiciones de pago. Hombre, Es muy difícil. Lo que señalas es esencial, claro está, Miguel. Eso es la estructura absolutamente apalancada de los estados y concretamente el español resulta absolutamente inasumible en el medio plazo. El problema también viene asociado, como señaláis, en el hecho del desequilibrio al final que existe en términos de norte y sur y en el modo en que sus propias estructuras económicas se han amoldado o se han adecuado, ya no sea solo por lo impuesto desde Bruselas, sino de acuerdo al juego interno de las oligarquías locales para intentar aprovechar, digamos que su adaptación a la Unión Europea de un modo tal que le fuese lo más propicio posible. De modo que, en cierto modo, cuando hablamos de Europa como problema, como solución en términos españoles, también yo sacaría un poco a colación el modo con que o la lectura desindustrializadora que de la adaptación a la Unión Europea los gobiernos, en este caso socialistas encabezados por Solchaga, realizaron en términos de privatización y en términos de desindustrialización y que luego seguirían siendo llevados adelante por cuenta de los gobiernos de derecha de Aznar a razón de las exigencias que por supuesto nos fueron impuestas por Europa esencialmente por el gobierno de Giscard d'Estaing y el modo en que también es cierto que Francia y su ejecutivo intentó precisamente reducir o en muchos aspectos mermar la capacidad competitiva de España en términos de riesgo de encontrar un competidor de talla en la Unión Europea una vez que España pudiese ingresar en pie de igualdad en el mercado común. Entonces, yo ahí sí también nos lanzaría un poco la pregunta en términos de si España aceptó o no de buena gana las reglas de juego y en qué modo nosotros hicimos lectura de esas reglas de juego favorables o no a nuestro propio interés estatal de continuidad de nuestro sistema de bienestar, si el precio de ello fue justamente unas políticas privatizadoras y desindustrializadoras que nos llevaron a asumir con el tiempo una estructura absolutamente de bajo valor, terciaria y de servicios, que nos alejan, por tanto, del valor añadido que supone la I+D+I, que tan manida es a día de hoy por todos, pero que supone una concepción política, económica y social absolutamente a años luz de la que a día de hoy tenemos. Eso fue así, eso simplemente fue así. La industria española era una industria nacionalizada, la gran industria, y había que acabar con ella. A cambio se nos permitió competir con Francia en una industria de baja productividad y bajo valor añadido, que es la agroalimentaria, en la que, por supuesto, somos la superpotencia europea, pero claro, no genera ni muchísimo menos la riqueza que genera la industria. Y eso no tiene solución ninguna, porque una vez que estás dentro, has abierto tu mercado, ya está, ya eso es para siempre. Esa es una de las, no sé si trampas, pero condiciones de entrar en Europa, es que ya nunca más te vas a poder volver atrás porque has tenido que desmontar tu industria nacional. Que era una industria precaria, los barreiros no eran los mejores camiones del mundo, pero funcionaban. Y eran baratos y además te garantizabas que no iban a competir con un camión coreano. Pero una vez que lo has abierto, eso se acabó para siempre y no tenemos ninguna posibilidad de reindustrializarnos. En la industria española que queda es una industria mediana que da servicio a algunas, pues por ejemplo, todo lo que es lo que hay alrededor de SEAT, que es alemán. Son pequeñas y medianas empresas españolas, que una le coloca las bombillas, otra le hace las ventanas, pero no hay una gran industria en ningún sentido española ni la puede volver a ver.
Bueno, efectivamente, además se ha vinculado con la industria de la automoción España y tiene muchísimas fábricas de todas las marcas europeas. Aparte que está la SEAT, que ahora ya es alemana, pero bueno, tenemos la Citroën, tenemos la Renault, hay fábricas de casi todos. España, digamos, gran parte de las exportaciones corresponde a vehículos, pero cuya marca y tecnología pertenecen a otros países. La Renault es una marca en la que todavía el Estado francés participa Un como al 15%, 50%. ¿eh? ¿Al 15%? 15% creo, sí. ¿15%? Ah, ok. Interesante. Pero también hubo sacrificios en el sector primario porque, bueno, pues en el caso de las cuotas lácteas hubo sacrificios porque hubo que arrancar uvas, en fin, hubo también precios que nos impusieron en esos campos. Lo que pasa es que yo creo que igual que ahora aquí tenemos bombardeos en un u otro sentido, en aquella época el bombardeo y la frase indiscutible era el futuro es el sector terciario, es lo moderno. Los países pues empiezan siendo agricultores y ganaderos, pero son las economías más débiles, luego ya empieza la industria, pero el siguiente paso y al que nosotros vamos los primeros y decididos es al terciario. Es decir, se abrazó como un signo de modernidad. Lo que pasa es que, claro, una cosa es el sector terciario de de entidades bancarias y aseguradoras, y otra cosa es el sector terciario de estar poniendo cervezas en una terraza, claro. Así es. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que ello suponía. Quiero decir, al final, vamos, esto no es nada novedoso. Esto viene ya del hecho hasta la propia obra del trabajo y los días de Hesíodo. Es decir, la propia conformación de una estructura económica define una moral. La moral de Hesíodo precisamente era de una estructura, de una república agrícola, y a partir de ello derivaba precisamente todos los principios de valor del trabajo y del esfuerzo que conlleva necesariamente la labor de un trabajo definido conforme a esa metodología productiva. Si pasamos de una estructura agraria o industrializada a una basada en servicios y de carácter especulativo, estamos induciendo precisamente un cambio ya no de hecho meramente, de rentabilidad o de productividad económica, es que lleva asociado precisamente a la modificación de los usos, costumbres y moral propia de un país en su conjunto. ¿Y eso crees que en algún momento será homologable un habitante de Sicilia con uno del norte de Alemania? ¿O culturalmente es imposible? Moralmente serán siempre dispares, porque al final, por mucho que desarrollemos una estructura de vida de marco común institucional, bueno, todos tenemos una referencia puesta en Bruselas, y si esto se desarrolla de una forma más coherente, digamos a tener a lo mejor nuestro presidente y nuestro secretario de Estado como en Estados Unidos, y tengamos nuestra Condoleezza Rice o como quiera que se llame la que tenga que ocupar la persona de ese cargo de cartera exteriores, pero al final en el micro, si no hay una política de uniformidad en términos económicos, a la postre el ambiente que respiramos y que comemos hace que concibamos la vida, el esfuerzo, el mérito, todos los principios de valor moral concreto de una manera completamente diferente. Hombre, Lo realmente que pasa es que hay una contradicción posiblemente entre esta mentalidad culpable que tenemos además como católicos los del sur, de que siempre estaremos por detrás porque es culpa nuestra y dormimos la siesta, y el luterano laborioso, que es mucho más responsable y más eficiente. Quizá puede, por supuesto, si existe el tópico es porque hay algo de cierto, pero también existe lo que tú también has comentado antes, que es que quizá la baraja está marcada para que beneficie más justamente a esa parte de Europa. Por tanto, el desequilibrio está prefabricado. Así que más problemas para que podamos converger. Siempre estamos, por lo menos en España, siempre, y me refiero a las épocas buenas, estamos casi a punto de llegar. Nunca llegamos. Y luego ya viene la época mala y nos despeñamos. Algo
algo hay mal en la forma en que se ha construido la Unión, por la cual, por mucho que te esfuerces, nunca llegas al pelotón de cabeza. Algo hay ahí que hace que llega un momento que cuántas cañas puedo poner al día. No son suficientes. Igual, en cambio, usted aprieta 5 tuercas y vende un Volkswagen y ya está, y lo tiene solucionado. Bueno, yo creo que tendemos a unificar nuestro marco. Cuando yo pienso en Estados Unidos, pues piensas en un solo país, ¿no? En pues todos en torno a la bandera y amando la patria, pero bueno, no es lo mismo el señor de Nueva York con el granjero de Wisconsin. Y culturalmente y estructuralmente, lo que no puedes tampoco en un Estados Unidos es poner 50 fábricas de Chrysler porque no es ni necesario. Entonces, evidentemente, pues están en un lugar, se producen los coches, en otro lugar se ensaya con la tecnología más vanguardista y en otra parte producen cereales y tampoco viven mal, ¿no? Ahora vamos al interior de los propios países. En Alemania hay muchas protestas, es decir, así como se quejan de que están dispuestos a favorecer a estos estados perezosos que son Italia, esta es Grecia, es España, Portugal, etcétera, dentro de Alemania están muy cansados del impuesto de la solidaridad, ese impuesto adicional que aceptaron para alcanzar la convergencia con la parte del este. En Suiza, el votante de Zúrich protesta porque no quiere subvencionar más a los perezosos de Valais. En Francia tenemos la cosmopolita París y las ciudades del interior que se han desindustrializado a pasos también agigantados. Es decir, no es solo una cuestión europea, es que tampoco puedes poner una fábrica en cada pueblo. No, ciertamente eso no tendría ningún sentido, como bien dices, pero lo que me refería es más bien en torno al modo con que la apuesta define la moral. Al final, una sociedad es homologable en términos no únicamente del idioma o bajo concepción de una ley que se nos pueda poner como única, un marco, sino en torno a una serie de costumbres que están tan insufladas en el cuerpo vital del tejido social que sencillamente uno ni se percibe de ellas porque forma parte de aquello en lo que uno habita. Y el modo con que esto al final no es más que la resulta precisamente de una decisión de carácter económica. Si estamos llevando a una sociedad hacia una no política de economía industriosa, no digo industrializada, industriosa, es decir, del saber hacer, del trabajo, lleva asociado, por tanto, unas dinámicas formativas del individuo que te llevan a tener un adulto completamente distinto de aquel que tienes si le adecuas a una serie de presunciones del modo con que funcionan las cosas que se alejan mucho de esos principios operativos de una economía industriosa, sino de una economía especulativa, de una economía pues de bajo valor o de una economía del que el input no tiene que ser demasiado elevado para obtener un resultado realmente relevante. Entonces, en la medida en la que realmente no se hace una apuesta por eso, se obtiene al final una ciudadanía y una calidad moral del tejido social que no hace más que realimentar una tendencia cada vez más depresiva de lo que es la dinámica social y económica del propio país. Estados Unidos, por supuesto, que tiene un montón de territorio. Nada tiene que ver las Dakotas con la costa este y nada tiene que ver la costa este con todo lo que es el cinturón de lo más del sur, de Nuevo México, Colorado, Texas, y nada tiene que ver con California o con Denver. Pero lo que es cierto es que tienen construido un relato nacional en torno a una serie de valores que están muy bien fijadas. Y con independencia de cuál sea el estado concreto del cual hablamos, todos son conscientes de que el estado concreto en el que habitan no es más que una ficción artificial y que todo lo que es su principio de conocimiento de sí mismos y de su entorno está supeditado al marco de unos Estados Unidos con unos relatos y unos valores fundacionales muy bien anclados. Y eso, en cierto modo, hace que la operativa común, con independencia de la particularidad del territorio en el cual cada uno habite, sea más homologable
de lo que hay en una serie de estados, 28 que seamos o 27 a día de hoy, en el que las mentalidades productivas son tan dispares que hace que la concepción de la realidad, del trabajo, del esfuerzo y de las relaciones entre personas sean completamente dispares. Porque no hay ni relato único que nos una en términos de valores, ni la economía que llevamos es homologable en términos de haber comprendido que el esfuerzo, el trabajo o las estructuras que tenemos que desarrollar para ello tienen que ser parejas. Por tanto, creo que en ese sentido Europa tiene una capacidad, tiene más recorrido para poder intentar realmente hacer algo en el futuro como proyecto nacional, pero a día de hoy dista mucho realmente de haber consolidado de lejos la idea fundacional de haber intentado encontrar un clima moral, digamos, que vive en una misma longitud de onda. Se podría ejemplificar con la facilidad de las migraciones internas. En Estados Unidos, un tipo de Dakota del Sur que tiene un coeficiente de inteligencia muy alto y quiere prosperar en la vida y llegar muy lejos, puede ir a Silicon Valley y instalarse fácilmente. Un tipo de un pueblo pauperizado de España o Italia no tiene tan fácil ir a Finlandia y ponerse a trabajar en una empresa de alta tecnología. Quiero decir, ni siquiera tenemos un idioma común. Claro, que no es tan fácil, que el modelo de Estados Unidos y el modelo europeo no son homologables por una cosa tan básica como la falta de un idioma común, aparte de lo que ha dicho Gonzalo de un relato común, que tampoco tenemos. Un tipo de Dakota del Norte tiene la misma bandera y se emociona con el mismo himno nacional que el de Silicon Valley. Nosotros no sabemos ni cuál es el himno de Finlandia, ni raramente nos podríamos emocionar, ni siquiera entender el himno finlandés si fuéramos allí. Cuidado, pero encima es que se conciben precisamente como una nación de hombres libres bajo el relato del self-made man. Es que la concepción del hombre hecho a sí mismo es un relato económico en sí mismo. Y sobre ese se fundamenta todo. O sea, ¿y no pensáis que aunque lo hemos tratado un poco al principio, pero yo creo que tiene más chicha, la Unión, por supuesto, sirvió para que Europa Occidental dejara de bombardearse cada 40 años en un país a otro, pero sobre todo era una reacción de defensa contra el comunismo. En ese momento había un enemigo claro y unirse, y de hecho fue un éxito y funcionó. ¿No pensáis que, no sé si se puede inventar un enemigo, pero si Europa reconociera un enemigo claro en las puertas que está intentando desestabilizarlo y que nos hiciera, a pesar de las enormes diferencias brutales que puede haber entre una persona de Finlandia y otra del EP, decir, bueno, hay algo que sí tengo en común con él y que quiero defender y que no tengo en común con ese otro enemigo. No sé si puede ser China, puede ser el islamismo, puede ser África. No, es que el COVID es algo mundial. El COVID yo creo que Europa es en todo caso sería una pieza más, una pieza ni siquiera la más importante. Más que buscar enemistarse con los rusos o con los chinos o algo así, y un proyecto de futuro común, ilusionante, en lugar de un enemigo, quiero decir, no hace falta ir a la guerra contra nadie. Un proyecto ilusionante, un proyecto ilusionante equiparable al de Estados Unidos. O sea, no es lo mismo tener una unión de 300 millones de personas con el relato fundacional de somos hijos de Europa, hemos venido aquí a ser libres y como vulneres mi libertad, aquí tengo mi rifle, que el de Europa de tenemos que estar juntos porque somos lo peor del universo y si no estamos juntos en un marco común vamos a la guerra. Yo insisto en que sí que he tenido esa concepción de Estados Unidos como un todo más sólido. Indudablemente tienen un marco cultural, tienen esos 200 años en común, bueno, que se hayan ido incorporando los estados uno a uno, han tenido, bueno, bien, pero lo hemos visto hace 4 años y lo vamos a ver dentro de 2 meses. En el momento en el que ganó Donald Trump, las caras de los presentadores de la CNN que no lo podían comprender cómo era posible, porque ellos habían estado diciendo todos los días que no se podía votar a Trump. Y estos señores tenían una visión, bueno, como ocurría en Europa, ¿no? Nadie entendía por qué ganaba Trump, porque nadie en Europa hubiera votado a Trump, de acuerdo, pero es que nadie en Europa tenía el poder de votarle.
Nueva York, me daba la sensación de que eran unos señores que habían visto lo que sucedía en Nueva York. En Nueva York estaba todo el mundo en contra de ese tipo, pero no tenían idea de lo que pasaba en el interior. Es decir, que son desconocidos, son mucho más desconocidos y tienen mucho menos que ver de lo que creo que tendemos a idealizar. Hace poco he leído el manifiesto Redneck, que por favor es imprescindible que los leáis. Os exhorto a que leáis el manifiesto Redneck, que explica bastante bien bueno, de hecho es un libro que ha tenido muchísimo éxito y es un fenómeno sociológico. Es la rebelión del interior de los paletos contra los pijos neoyorquinos que están todo el día diciéndonos lo que tenemos que hacer y lo que no. Votar a Trump es lo que decía Michael Moore, ha sido el mayor fuck you de la historia de Estados Unidos. O sea, es decir, les estuvieron diciendo durante años, durante el año electoral, por favor, este es un tarado, no votéis. Ahora, pues vamos a votar precisamente a quien nos habéis dicho que no votemos. ¿Y si ese fuera el camino para una Europa diferente? En lugar de la Europa de los burócratas, el Politburó de la Comisión Europea, que lo que ahora se consideran movimientos populistas o disidentes encontraran un nuevo encaje que favoreciera, bueno, un poco la política de Trump, ¿no? Te voy a ocupar del granjero de Oklahoma y no del minero de China. Porque creo que eso es lo que en Europa está fallando. No tenemos un distrito electoral único en el que votar todos a un mismo tarado mental. Aquí eso claro, esa es una de las cosas que ellos al crear la Unión se han cuidado mucho de que pueda ocurrir y que no haya un líder, y de hecho la Comisión Europea es un politburó al que tú no eliges, pero si los partidos disidentes de cada país que sistemáticamente se les impide llegar a gobernar como en Francia o en Italia, quizá en España, encontraran una forma, a lo mejor en unas elecciones europeas, de hacer una propuesta común, por lo menos se les subiría y empezarían a revisar cosas que hacen que la Unión se esté... No ya la Unión, sino los propios estados dentro del Estado, pues un poco el ejemplo de Estados Unidos, personas que no se sienten reconocidas y que además todo lo que escuchan va en contra de ellos mismos. Eres muy malo, tu abuelo hizo algo horrible, y bueno, ya, pero por eso me vas a cerrar la granja. No, y aquí en España creo que este tipo de movimiento, no sé en manos de quién, si extrema izquierda, extrema derecha, o algún movimiento transversal, pero no me extrañaría que acabara cuajando. Como en Italia, por ejemplo. Hombre, en el modo en que has apuntado, ciertamente yo creo que en ese sentido la relación en Estados Unidos, como bien decías, en torno a un enemigo común, yo creo que es más bien el hecho de haber apreciado los diferentes modos con que la globalización como fenómeno económico ha afectado a las diferentes naturalezas del tejido económico americano. Al final, Trump no es más que la resulta de la disonancia que existe en el modo con que la globalización beneficia a un modelo especulativo del entorno financiero en relación al modo con que afecta a los mercados de carácter productivo del sector primario del interior. A la postre, lo que hay es una incapacidad de absorber ese fenómeno global de una manera que sea homologable y cómoda para todos. Y al final, esos son, por tanto, discontinuidades también morales dentro del seno de la propia sociedad americana. Y la resulta precisamente es, bueno, pues una patada de banco, porque representa realmente los diferentes modos de exposición a un mismo fenómeno. En el caso europeo, yo creo que es más lacerante en el sentido de que no hay tampoco una forma de dar una expresión común o ni siquiera parcial del malestar de ese fenómeno global de la economía, en el modo en que está directamente asolando mercados y ámbitos productivos y por tanto parcelas de conducta en ámbitos sociales dentro de los determinados países que no son sostenibles en el tiempo, porque se están cargando sus mercados, su productividad y el modo de sociedad que creció en torno a ellos. Entonces, en el modo en que en Europa no hay posibilidad de dar una expresión única o hacerte oír, sino únicamente desde la perspectiva nacional,
creo que la posibilidad de darle una vuelta y una reformulación económica a una Europa que la pudiese hacer más adecuada al fenómeno de globalización nos lleva cada vez a una separación más importante de los intereses particulares de cada uno de los estados. Y en defensa precisamente de su propia naturaleza, quiero decir. En cuanto al globalismo, ¿qué encaje tiene Europa? ¿Qué encaje tenemos las naciones entre ambas cosas? No sé. Yo lo que veo es que, por lo que yo no soy muy amigo de la Unión Europea, es que la distancia del ciudadano al verdadero poder ya con la Unión Europea se hizo demasiado grande, empezando porque no les elegimos nosotros, pero si además eso se subsume en un mundialismo que es totalmente opaco, yo creo que ahí ya estamos jodidos del todo. No sé si vosotros le veis algo positivo. Hombre, sobre todo si lo llamamos democracia, pues a lo mejor tenemos que reconocer que no lo es. Que se nos llena la boca diciéndolo. Bueno, en Francia realmente tenemos los vemos como movimientos exóticos. En Polonia, en Hungría, nos los pintan como unos señores así muy cavernarios que se plantean unas cosas increíbles. Y bueno, ahí están triunfando y defendiendo su identidad en ese sentido. En Francia, pues claro, siempre cuando llegan a la segunda vuelta, pues qué paliza le han pegado a los de Le Pen. Han sacado solamente un 35% de votos frente a un 65%. Ojo, que es un 35% es mucho, ¿eh? En fin, Y cuando estás en el 35, de repente un día, unas elecciones, 1 millón de personas se va a pescar ese domingo y al día siguiente se llevan la sorpresa de que han ganado. Está hecho para que no ocurra, pero podría ocurrir, sí. Sí, claro, en un despido. El Brexit también estaba hecho para que no ocurriera y bueno, pues la gente, pues eso, ese día se quedó en los pubs, apuró un poquito su cerveza, se le pasó el ir a votar y lo mismo, ves las caras de los tipos así llevándose las manos a la cabeza cuando salen los resultados, no se lo podían creer. El Brexit es un ejemplo de esto que hemos dicho de la rebelión del redneck, ¿no? También ellos, los niños bien de Londres, daban por hecho que todo el país iba a volcarse con la Unión Europea y con permanecer, pero resulta que es que no, hacía mucho tiempo que el Cockney ya lo habías perdido hace mucho y no te habías enterado. Y como el Brexit, el referéndum de Colombia, también daban por hecho que, la gente va a votar a favor de la paz porque si no, pues no, al final, mira, esos enunciados tramposos de tienes que votarme porque si no es que estás con la violencia, lo siento, pero el ciudadano medio ya no los compra fácilmente. Uh-huh. En eso seguramente en Europa poco a poco vamos madurando y yo creo que incluso un pueblo tan peculiar como el español, cosas como el euro ahora mismo por lo menos habría debate, porque en su momento era el bien absoluto. No había nadie que dijera, ni siquiera que lo explicara, decir, a partir de tal día va a pasar esto y esto. No, simplemente era como clasificarse para un mundial y todo el mundo era algo bueno en sí mismo. Y cuando ves el efecto catastrófico y el robo a los pobres que ha supuesto, en mi opinión, la pobreza española es una herencia directa y criminal de la hiperinflación que nos supuso igualar los precios con Alemania. Cuando Alemania entró en el euro le supuso un cambio en los precios de 0,0%. A nosotros nos supuso mínimo en un día un 66%. Pero luego se profundizó muchísimo más, claro, porque ya habías destruido la incipiente clase media, ese mito del progreso generacional, de que voy a vivir más o menos como mis padres o un poco mejor. Ahí ya, a partir de ahí se quebró y hemos creado una generación de pobres.
Entonces, ahora una propuesta como esa, yo creo que al menos habría debate y dirían, bueno, espera, a ver, ya hemos visto lo del euro, a ver qué nos vais a colocar. ¿Quién se opuso en su momento al euro en España? Mira, tengo precisamente yo lo que he estado trabajando estos días ha sido en torno a Julio Anguita. Julio Anguita era el principal, bueno, junto a los falangistas y demás, pero bueno, en los años 90 tenían una fuerza ínfima, pero digamos la tercera fuerza política son los que más se opusieron, con más vehemencia se opusieron a Maastricht. Es una cosa muy interesante. Estuve viendo una entrevista a Julio Anguita en el que le planteaba una serie de asuntos y bueno, independientemente de las recetas que tuviera, no voy a entrar en esa parte porque sería otro debate, simplemente decía en el año 92-93 decía lo que iba a suceder, predijo la crisis de 2010 exactamente, dijo, bueno, pues va a haber la tecnificación es imparable, no podemos hacer nada, además es buena, que no lo tenemos que ver como algo malo, es un éxito de la sociedad y entonces el tipo estaba abogando pues por las jornadas de 30 a 35 horas, que yo reduzco 5 o 10 horas de mi trabajo semanal, entonces otras 3 personas pueden beneficiarse y ser contratadas. Hablaba de una serie de cosas que bueno, se llevan las manos a la cabeza a los entrevistadores, pero que bueno, que hoy no son tan extrañas, ¿no? Y de ahí el sentido de la renta mínima cuando él decía, bueno, pues cuando haya un 40% de parados crónicos imposibles de recolocar, bien. Entonces, con motivo del no de Dinamarca al Tratado de Maastricht en el año 93, Julio Anguita escribió una tribuna en el periódico El País. Él explicaba esa posición contraria a Maastricht por parte de Izquierda Unida y la justificaba desde una posición ultraeuropeísta. Él decía que digamos que ese planteamiento era poco europeísta, pues porque se centraba únicamente en el tema de los capitales y como siempre pues dejaba abandonados a los ciudadanos. Él planteaba una renegociación de ese tratado y estos son los 4 puntos que él defendía. Os los voy a leer. Él decía, en primer lugar, superar el alarmante déficit democrático. No es posible seguir acumulando poder en el Consejo o en la Comisión sin control democrático, como decía Miguel anteriormente. En segundo lugar, avanzar en la convergencia real. La matriz neoliberal, decía, y conservadora se pone claramente de manifiesto en los criterios de convergencia, inflación, tipos de interés, déficit público, dejando al lado otros parámetros sin los cuales no sería posible una convergencia real, cosa que anticipó tasa de desempleo, gastos de protección social, desigualdades sociales y territorios. Sin este giro, explicaba Anguita, la cohesión económica social es retórica y al final del proceso lo que aparecería es una mayor divergencia. Lo clavó en el año 93. Superar el déficit social es el tercer punto. Hay un acuerdo generalizado en que la dimensión social cumple un papel de mero acompañamiento al proceso de integración europea económica y él decía que la izquierda debía aprovechar esa coyuntura para modificar la situación a través de una carta social europea y política redistributiva. Proponía en ese sentido la desfiscalización competitiva derivada de la existencia de paraísos fiscales en la comunidad, que los tenemos, bueno, pues caso de Luxemburgo, sin ir más lejos. Y por último, hablaba de una política exterior y de defensa realmente independiente. Maastricht señalaba con salida la subordinación de Europa a la estrategia político-militar de Estados Unidos. La OTAN y la UEO son los instrumentos privilegiados de esa estrategia. Entonces, desde la izquierda, él proponía un sistema de defensa europeo específico en el marco de una nueva política de seguridad y una radical disminución de los presupuestos militares. Es decir, no queremos una Europa fortaleza, pero tampoco una Europa superpotencia militar. Bueno, ahí ya. Eso es
a mí me pareció muy interesante sacar este artículo porque me parece es muy llamativo que hablase de cosas que nos pillaron por sorpresa en el año 2010 a muchos, ¿no? A partir de 2008-2010 y hemos sacado algunas de estas cosas a lo largo del programa, yo creo. Sin duda fue una visión enormemente prefiguradora de lo que sería el futuro. En todo caso, a partir del año 99-2000 creo que ya podríamos habernos hecho una idea más o menos clara de que la ola especulativa comenzaba a desarrollarse en el mismo momento en el que vimos que de un día para otro, en cuanto se ingresó y si nos introdujimos dentro de la Unión Europea, todo creció un 66,7% en precios. Y lo que costaba antes un 100 pesetas pasó a costar €1 sin ningún tipo de continuidad. Realmente tendríamos que también analizar en qué modo no es solamente una acción responsable de su respuesta, sino precisamente el modo con que esa sociedad asume esa acción. Y en cierto modo, en qué modo la respuesta de esa sociedad no es expresión de la naturaleza de esta. Quiero decir, soy bastante repetitivo, pero es que la concepción de que una sociedad puede responder igual que otra ante una misma acción de cualquier índole está marcado por su matriz moral. Y cuando el señor Anguita desarrolla precisamente esa tesis, es porque conocía en cierto modo cuál es la concepción de la sociedad tal cual estaba construida en ese momento, y sabía perfectamente que ante una opción de enriquecimiento sencillo y sin ningún tipo de valor añadido por cuenta de la sociedad, sería tomada inmediatamente como una oportunidad especulativa por parte de esta, y que en la medida en la que no hubiese unas medidas institucionales introducidas para intentar paliar ese afán especulativo, que intentase buscar una redistribución justa de la riqueza generada, incluso bajo la especulación, solo nos podría llevar justamente a la desigualdad y a una disfunción de una política monetaria que, aunque pudiese tener buenas intenciones, al final se acabaría demostrando nefasta para los intereses sociales en el largo plazo. Y es por eso por lo que, en cierto modo, creo que el señor Anguita tenía la gran bondad de haber sido consciente de tomar la temperatura a una sociedad para haber previsto perfectamente cuál era a la postre la disposición de esta a la hora de asumir este cambio. Y, por desgracia, no se confundió. Conocía bien la naturaleza especulativa en la cual nos habíamos perfectamente amamantado y que, por desgracia, no ha hecho sino llevarnos hasta la situación actual, en la que no tenemos realmente unas bases firmes que nos llevan a no poder acometer una producción solvente y, por tanto, tampoco tener unas bases ni tampoco morales ni intelectuales capaces de hacer frente a un cambio que nos pudiese permitir redimirnos. ¿Creéis que, bueno, el planteamiento además lo comentamos la semana pasada como en el plano positivo, el programa Erasmus lo que trata es de romper esas barreras, normalizar esa permeabilidad entre países y hacernos un poquito iguales, ¿no? Estás conviviendo estás en Polonia estudiando físicas y tienes un compañero de habitación noruego, entonces pues ves que eres igual que el polaco, que el noruego, y ¿creéis que para los próximos años se logrará ese marco cultural en el que yo creo que estamos todos de acuerdo? Pues eso me la pones votando, porque esto que preguntas tiene que ver también con lo que yo comentaba antes y lo que ha dicho Juan de un futuro ilusionante, un objetivo común, y se han inventado ya algo que nos va a solucionar todos los problemas y vamos a ser todos mejores y nos va a ir muy bien. Y es una cosa que se llama la Agenda 2030. Entonces, han descubierto cuál es el enemigo y cómo le vamos a hacer frente todos juntos. Señor que se llama Timmermans, que es que me estoy retrasando porque estoy intentando leerlo y me está fallando el teléfono. En todo caso,
La Agenda 2030 es una agenda que proviene de las Naciones Unidas, a la que en principio se iban a sumar todas las naciones, pero se fueron borrando poco a poco, unas con una excusa, otras con otra. Bueno, algunas decían cumpliremos cierta parte, otra parte no, sobre todo los países industrializados como Estados Unidos y China, pues dijeron que no lo van a hacer. Pero los únicos que somos los garantes y vamos a llevarlo adelante somos los países de la Unión Europea a través de esta Agenda 2030 que ya en 2019 se ha puesto en marcha y a lo largo de este año y hasta 2030 es la que va a dirigir la política europea y en diferentes naciones. El recorte de prensa que contaba es del país del 19, cuando vino este señor que se llama Frans Timmermans, que es vicepresidente de la Comisión Europea encargado de esto. Entonces vino y nos explicó quién era el enemigo. Y dice literalmente, estoy leyendo del país, abro comillas, tenemos que deshacernos de que la idea de que si no hacemos nada todo permanecerá igual. No haciendo nada no se frenará el cambio climático ni se logrará la igualdad de género. No hacer nada no es una opción. Entonces ya sabemos cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es que va a hacer mucho calor y que no hay igualdad entre los hombres y las mujeres, a pesar de que somos todos países democráticos en los que tenemos constituciones en los que dice que todas las personas son iguales y tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Pero según la Agenda 2030, ese es el enemigo y toda la política de todos los estados europeos se va a dirigir a subvencionar cualquier cosa que tenga que ver con promocionar que deje de hacer calor y que supuestamente las mujeres y los hombres no sean iguales. A partir de ahí tenemos un gobierno de reciente formación que ya ha nacido imbuido de esta idea que por supuesto es el nuestro. Somos una plataforma experimental desde hace unos cuantos años y toda esta creación de ministerios pintorescos y por la parte positiva, una reconversión industrial y en el ámbito de la energía, de los transportes que se viene anunciando y que es posible que con dinero europeo empiece a funcionar a partir del año que viene, pues nos va a marcar el camino y nos va a marcar un nuevo patriotismo supranacional en el que todos seremos iguales. ¿Y cuánto nos darían si desde Triálogos lo promovemos? ¿Cuánto tocamos? Bueno, eso hay que hilarlo fino, pero lo que sí que te puedo decir es que si cualquier cosa que tú hagas no cumple ninguno de los 17 criterios que marca la agenda, lo que seguro es que no te van a dar nada. Así que más vale hagas lo que hagas que lo relaciones. No sé si habéis visto estas cosas chuscas que salen a veces de chiringuitos, de ONGs, de sindicatos, tal, que empiezan a hacer estudios pintorescos relacionados, por ejemplo, con la violencia de género. Es una cosa que es real y que existe, pero, por ejemplo, la plaga de abejas y la violencia de género, tal. ¿Por qué? Porque si por la plaga de abejas ya no te van a dar, pero si lo relacionas con esto, o con, no sé, o las fábricas de pan y el cambio climático. ¿Por qué? Porque si no le metes el cambio climático, ya no vas a rascar. Y esto es lo que se nos viene, y mínimo hasta 2030. Y ahora con lo de la plaga y tal, pues habrá todo tipo de programas que tengan que ver con la educación, bueno, es lo que se ve venir. Hombre, la alineación de intereses en torno o la alineación de una continuidad estatal en torno a un determinado mantra, a una determinada consigna, ante una construcción de un horizonte que por necesidad y por definición tiene que ser inalcanzable, eso forma parte de la condición de todo Estado. A la postre, en Cuba tienen por ahí permanentemente grafitis con el de hasta la victoria siempre, ¿no? O sea, siempre tienes que intentar colocar
la proyección de una perfección en un ámbito que sea intangible, porque si no se daría por concluido el proyecto, y por tanto todo proyecto, para que permanezca, tiene que estar en vías permanentes de construcción, con lo cual esos temas que has señalado son tan válidos como podrían ser cualquier otro en cualquier otro ámbito, porque bueno, al final son requisitos que tienen los estados para poder seguir teniendo vigencia ante sí mismos y legitimidad. El problema también que yo veo en todo esto es en qué medida las políticas empleadas y los proyectos sacados adelante, como comentabas antes, José, con el Erasmus, que al final no son más que proyectos políticos, no son realmente proyectos académicos ni de formación, porque básicamente no conozco a nadie que haya suspendido un Erasmus. Ese es un elemento esencial para saber que estamos ante un proyecto eminentemente político. El problema es en qué medida el resultado de esa experiencia no es algo que trascienda la mera familiaridad. Es decir, en qué medida la familiaridad de convivir con otras personas de otras nacionalidades no es más que eso y se limita sencillamente a eso y no es capaz de trascender a lo que en principio debiera ser la parte más edificante, que es la de obtener la interiorización de un compromiso. Eso es muy interesante. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la homogeneidad o la integración. Convivir no es integrarse necesariamente, sí. Y luego, por otra parte, ¿para quién van dirigido? ¿Quién se puede permitir? Supongo que un obrero básico de la Baja Sajonia se puede permitir un Erasmus en Barcelona, pero un muchacho de Badajoz quizás lo tenga más difícil. No lo sé. Habrá unas clases medias que se pueden permitir esos lujos y forme parte de cierto canon de calidad de vida de una élite un poco pija, un poco frívola. No creo que hagan ese viaje pensando en vamos a construir el futuro de Europa. A mí, por lo que me suena, me parece algo más de botellón que de otra cosa. También la edad es importante. No es lo mismo a los 20 años puedes vivir con un señor noruego en la habitación tan ricamente y comer lo que él te da, y que a los 50 ya no. Ya tenemos derecho a nuestras manías y ya a los 50 uno se va a dormir con un desconocido y a comer arenque. Bueno, pero ahora como lo importante va a ser que estemos muy de acuerdo en que nuestra identidad nacional europea es que no haga tanto calor y que los hombres y las mujeres sean iguales, yo creo que tenía razón Gonzalo. Es que no importa lo absurdo que pueda ser, si cuela y todo el mundo se pone de acuerdo y eso te identifica y te lleva a alguna parte, pues yo me sumo a esto mismo o a lo que me digan. Si el resultado es positivo y sirve para unir y deja de haber esa desigualdad, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Algo es algo. Quiero decir que ya por lo menos ahí se ve un camino a seguir, que se han juntado, han dicho, bueno, pues venga, vamos, de los próximos 10 años, vamos, porque por supuesto todo esto es una propuesta que va a venir con leyes que van a transformar la economía y la industria de arriba abajo. Y va a haber montones de oportunidades, no solo chiringuitos, que también, sobre todo en España, ese es el riesgo. España, de momento, nos estamos tirando al chiringuito, que es lo que se nos da bien, pero en la industria sí que va a haber muchísimas oportunidades. Hombre, está bien en la medida que efectivamente tú lanzas unas consignas que te llevan en una dirección para que todos vayamos al mismo sitio, trabajemos y nos desarrollamos en ese sentido. Sí, vamos al caso de Cuba y es precisamente al contrario, ¿no? Nosotros seguimos pobres desde hace 70 años porque como tenemos el enemigo americano contra el que estamos combatiendo y está haciendo todo lo posible, nosotros somos pobres. No ha habido ningún fallo de gestión, es que ha sido el americano que nos ha impedido desarrollarnos. Ese sería el otro peligro, ¿no? Que bueno, pues en torno a que estamos trabajando unas consignas, bueno, toca hacer un pequeño esfuerzo ahora, pero bueno, entonces pasarán los años y seguiremos haciendo ese esfuerzo sin haber llegado a ningún lado si no ha habido una administración eficiente.
Y por otra parte, ¿creéis que existe alguna posibilidad real, no teórica ni política, sino real, concreta, de salir de Europa? No digo que fuera algo bueno o malo, digo que existe esa posibilidad, o con la trampa de la deuda en euros da igual lo mal que te pueda llegar a ir, que esto ya es imposible romperlo. Para España sería un desastre. Es un poco lo que hablamos el otro día. No tenemos al mando unas élites dispuestas a reconstruir el Estado y capacitadas para reconstruir el Estado, para recuperar la soberanía. No podemos. ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez, a Pablo Casado reconstruyendo la soberanía nacional española? Eso es suicida. Sobre todo porque hemos cogido y hemos aceptado un relato liberal que ha sido comprado desde la propia izquierda. Quiero decir, me hace gracia el modo con que se han realizado políticas de privatización desde hace 30 años a esta parte, con esa naturalidad, cuando realmente los responsables de la administración pública electos son justamente los administradores de lo común. Y oiga, mire, usted, si es un administrador de lo común, está claro que lo que tiene que hacer es garantizar la continuidad de todo aquello que es propiedad común y participada de todos los españoles. Si usted no entiende ni es capaz de sacar adelante aquello que es patrimonio de todos los españoles y la única opción que encuentra posible para poder darle continuidad es sencillamente desprenderse de ello, oiga, dimita. Porque está mostrándose absolutamente incompetente para sacar adelante aquello que forma parte del patrimonio común. Y no tiene sentido que haya un valedor del patrimonio común si lo único que puede ofrecer precisamente es la venta de este. Gonzalo, maticemos. Continuidad, no. Sí, pero mediante la buena gestión. Claro, así es. O sea, si tú no eres capaz de gestionar las cosas de tal modo que la única opción que me das como respuesta a una mala situación o una situación precaria de nuestro tejido productivo es desprendámonos de todo lo que tenemos, de las joyas de la abuela, para sacar esto adelante, es preguntarle, ¿y esto es lo que usted propone como gestión? Porque vender no es gestión, vender es sencillamente acabar. Cuando se dice gestión es porque estamos dispuestos a introducir los cambios necesarios para hacer que las cosas sigan siendo viables. Si usted la única opción que tiene poder sacar adelante a Avantia es tirarla abajo, bien, pero está fastidiando completamente toda una estructura productiva de la que dependen un montón de personas o una provincia completa. Y si tira eso abajo, ¿qué es lo que damos como un sustitutivo? Estamos dejando determinadas áreas económicamente absolutamente reducidas a un erial. Si dejas una estructura territorial absolutamente despojada de sustento económico, lo único que está haciendo es desmontar sus fundamentos morales y acabas teniendo una sociedad sin ningún tipo de fundamentación en cuanto a lo que es su identidad y la razón de ser y su función en el conjunto del tejido de la sociedad misma. Entonces, ese es el problema. El problema es cómo hemos asumido unas pautas que han hecho que partes de nuestro territorio han quedado expuestas a ni siquiera saber con qué propósito pueden contribuir a lo común. Que a partir de ahí la propia resulta del relato nacional queda inefectivo en muchas regiones. Yo cómo me voy a sentir español o cómo voy a trabajar en favor de algo que llamamos España si aquello que me permite poder insertarme en el ámbito de la producción común me es negada. Y no se me da nada que pueda resultarme útil para poder realmente operar en el conjunto. Nuestra izquierda ha hecho el equilibrismo de la siguiente manera. En un momento privatizaron todo y ahora amenazan con renacionalizarlo. Esa es una manera de luego lo podrán vender otra vez y así no hay, es una pequeña broma. Pero bueno, evidentemente hay una importante traba a la que se enfrenta la democracia y es el que las personas que participan del proceso político piensan en esos 4 años. Podemos en el lado contrario nos podemos encontrar con China, que sí que han tenido un planteamiento y como mucho. Claro, porque además luego vienen las municipales y ojo con esas que también entonces ahí hay que soltar un poquito. China sí que se ha hecho un planteamiento a 50 años y no se ha salido de ahí y lo ven de otra manera, pero que se me ocurra es prácticamente la única excepción.
Por eso yo creo que, por desgracia, cosas como esta Agenda 2030 o cualquier otra cosa que se inventen puede ser una solución mínima para un país, un estado fallido como España, donde sabemos que no vamos a tener nunca una política de Estado a medio plazo. Lo sabemos porque en 40 años no la hemos tenido y los grupos que hacen política no tienen esa cultura ni esa intención, sino es solamente el cortoplacismo máximo, la especulación y colocar a su gente en el chiringuito. Esto ya contamos con ello. Entonces, que por encima de nosotros en Europa haya un marco hacia dónde ir, yo creo que deberíamos estar contentos porque algo es algo. Sin duda, el problema es el modo en que hemos concebido Europa. En vez de considerarlo como una muleta o un apoyo en el cual, bueno, poder aprovechar para contribuir y servirnos también de algo, de un proyecto que trascienda nuestra mera naturaleza peninsular, la realidad es que lo hemos considerado como un sustitutivo. Y el problema es que hemos puesto en ese momento nuestras esperanzas en decisiones que nos son completamente ajenas. Y en la medida que nos son ajenas, no se atienden, no tienen por qué atenderse a nuestra naturaleza, porque están tomadas por personas que han vivido, se han imbuido de valores, de conducta, que nada tienen que ver con la manera con que concebimos nosotros la realidad. Y a partir de ahí, pues el desencanto ante decisiones que no se adecuan necesariamente al modo con que concebimos o sentimos la realidad, porque sencillamente son tomadas desde perspectivas que nada tienen que ver con nosotros. Es por eso por lo que en cierto modo el sentimiento antieuropeo tiene un grave riesgo de poder necesariamente abrirse y descomponer completamente el proyecto común. Porque a la postre, en el caso tan lacerante como es el español, nuestra concepción estatal está muy dañada y desde luego ha intentado encontrar sus, digamos que sus fortalezas en lugares que no se encuentran, que no son su naturaleza propia, sino buscando, aspirando a encontrarlas en lugares que le son ajenas, que trascienden su naturaleza. Ir a buscar una naturaleza estatal quebradiza en un entorno supraestatal que trata de estructurar un marco común, pero que no se atiende necesariamente a particularidades concretas morales de nuestra particularidad concreta, nos lleva pues al desencanto de ver que estamos habitando pues un aparato, un dispositivo que opera adecuadamente, pero que su aplicación en términos micro nos sentimos completamente ajenos. Y en cierto modo creo que eso es un riesgo importante porque eso nos hace completamente dependientes de decisiones ajenas, puesto que somos incapaces de imponer una mínima línea coherente de pensamiento propio, ya que este no está ni articulado ni bien concebido. Y por ello, pues nos encontramos, bueno, pues absolutamente sumisos a decisiones en las cuales no podemos participar para intentar modularlas conforme a la naturaleza de una nación que sencillamente no se encuentra presente. Y finalmente, por mi parte, desde un punto de vista spengleriano, aunque no esté muy de moda, creo que su obra pues sigue siendo necesaria, por lo menos que se recuerde. Para Spengler, una civilización es un organismo vivo y como tal tiene unas distintas fases de desarrollo y inevitablemente acaba muriendo y es reemplazado por otro organismo vivo. Europa podría ser una civilización en decadencia, condenada haga lo que haga por reinventarse, a desaparecer y dejar sitio a una nueva civilización, y en el caso de que fuera así, como yo creo que es así, esa nueva civilización no es el mundialismo. ¿No es el mundo, perdona? El mundialismo. El mundialismo no es la siguiente civilización.
Hombre, yo creo que hay un movimiento tectónico en este momento y hay varias fuerzas que están compitiendo. Si desde Europa vemos, sí, que vamos hacia lo inevitable, a veces yo también tengo la sensación de que simplemente vamos a estrellarnos y no hay nada que hacer. Pero bueno, están esos nacionalismos que nacen de la frustración ciudadana de las personas que están abajo, pues está China por su parte tratando de ocupar su lugar. Yo creo que están diferentes modelos compitiendo en este momento. El mundialismo es uno de ellos, es una alternativa, pero a lo que estamos asistiendo es frente a ese mundo ya estable que se planteaba el fin de la historia con la caída del comunismo, y ya todo esto, no os preocupéis, esto va a ser un crecimiento permanente, infinito, y una estabilidad infinita, y bueno, pues no ha sido de esta manera, y estamos viendo competir a todas esas fuerzas ahora mismo. Bueno, eso, claro, ahí lo importante es definir lo que se entiende por mundialismo. Desde luego el mundialismo no lo veo en sí mismo como algo que venga a igualar ni a ser una fuerza positiva. Bien es, es una fuerza más, quiero decir. Sí, pero que a lo que voy es que en el caso de que exista, yo creo que se está ya terminando de cuajar el flan. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, el que sea la ONU la que quiere tomar el control y decidir qué se hace en cada sitio, pero sobre todo el mundialismo yo lo entiendo como una forma de gobierno opaco, no democrático y financiero, transnacional, en el que no importa que tu país sea una dictadura africana o una democracia de Centroamérica, porque estás sometido al mismo poder que está concentrado en muy pocas manos y que son los que realmente van a hacer las legislaciones que les favorezcan para que esa desviación de poder y de recursos como mínimo se mantenga o probablemente aumente. Ahora estamos viendo, por lo menos aquí en Madrid, mi barrio, ya hay tiendas que no van a abrir y ayer salió que el tipo de Amazon ha multiplicado por no sé cuánto su beneficio mientras los demás tienen que cerrar su tienda porque ya es imposible que compitan. Eso es el mundialismo. El mundialismo es pues un Amazon, un Apple, una farmacéutica, un lobby en Bruselas, un lobby en Washington, un banco chino, y ese es el tipo de personas que se van a unir y decidir qué es lo que pase en tu país, por mucho que tú luego tengas tu bandera y tu equipo en el mundial. Vale, ya te sigo. Entonces, quizás lo que creo que está más en peligro es la democracia en sí y esa posibilidad que tiene la democracia de, al menos sobre el papel, de igualarnos, de concedernos las mismas oportunidades, de brindarnos el ascensor social, etcétera. En ese sentido, yo diría más que el mundialismo en sí, bueno, tal como lo defines, sí, claro, indiscutible. En segundo lugar, si la democracia la veo en crisis, que diría que sí, que posiblemente ahora mismo se enfrenta a uno de sus mayores retos. Y luego ya la forma que adopte jurídica, pues ya no lo sé si será nuevos estados, más apuesta por el Estado o más globalización. Pero sí, tal como dices, el globalismo seguro. Eso es imparable. Igual ya lo que nos va a empezar a tocar, empezaremos a pensar ya es cómo encontrar los marcos de libertad individual dentro del mundialismo. Igual en las estructuras nacionales ya hay que empezar a pensar en ese mundo post-estatal y ver cuánto podemos salvar de la libertad individual. El problema es que en el caso de ese hundimiento del concepto de Estado-Nación, si ese artefacto se viene abajo, nos vemos solamente sometidos al único ámbito real donde los individuos convergen, que es el mercado. Y en el mercado un individuo solamente puede operar o como demandante de bienes y servicios o como oferente de trabajo. Y si no eres capaz de encontrar un puesto de trabajo, por tanto tu capacidad de consumo queda reducida a nada y por tanto quedas completamente exteriorizado y eliminado del ámbito del mercado, que es el único que existe. Por tanto te conviertes en un paria,
puesto que la concepción de la ciudadanía, de la cual depende y dimana del Estado, no existe, lo cual nos llevaría necesariamente a una absoluta estratificación de la sociedad que nos llevaría a una visión de la realidad tal que conocemos que nada tiene que ver con la existente, más parecida a una jungla que a una competición. Pero lo que digo es que igual entonces hay que pensar cómo hacer que esa jungla tenga sus propias normas y aunque haya leones, que haya cabañas muy altas las que puedas subirte para que no te coma el león. No lo sé. El problema es que la concepción de la ciudadanía es la que garantiza que haya una choza única para todos. Pero para que haya ciudadanía tiene que haber unas élites al mando que garanticen esa ciudadanía. Por eso surge el concepto de renta universal, que precisamente, aparte de lo mucho que se debate, es yo lo simplifico como unos medios básicos para subsistir a cambio de una paz social. Esos estratos más bajos que van a quedar completamente desligados del progreso, bueno, pues que tengan un mínimo para mantenerse quietos, que no causen conflictos y ya está, y se mantengan en su estrato. Pues si os parece bien, vamos a tomar nota de ese tema ya veremos si la semana que viene u otras, porque seguro que se va a seguir tratando el tema. Yo, por lo menos, puedo adelantar que me apunto si me dan más de lo que me dan. Y nada, vamos a hacer como la semana pasada, una ronda final de 1 minuto para cada uno para que solucione de una vez por todas y para siempre el encaje de España en Europa. Empezamos por Gonzalo. Bueno, yo creo que Europa es una gran oportunidad, pero para ello hace falta una reconfiguración muy importante del modo con que los Estados tienen que jugar dentro de la Unión, una ordenación de la Unión mucho más orgánica y desde luego mucho más efectiva, en la que realmente asuma todas las competencias nacionales necesarias para hacerla una unidad de coherencia real. Y por supuesto creo que España debe asumir también la responsabilidad que le corresponde como Estado miembro a la hora también, con independencia de las limitaciones impuestas desde Bruselas, de intentar precisamente hacer que la convivencia dentro de su territorio y la dignidad de su sociedad se vea respaldada por una economía capaz realmente de garantizar la continuidad del estado de bienestar que hasta el día de hoy hemos podido disfrutar. José Carlos. La verdad es que lo ha dicho perfectamente Gonzalo, coincido al 100% con él. Se trata de, bueno, pues yo creo que si acaso por aportar algo más, que dentro de esos movimientos tectónicos que están ocurriendo en el mundo y que Europa se pueda configurar como una isla de democracia, que es digamos el principal valor que puede aportar en este momento y para dar cabida a las personas, sumado a todo lo que ha dicho Gonzalo. Yo suscribo todo lo que ha dicho Gonzalo y José Carlos, pero añado lo de siempre. Para ello hay que primero saber qué estado tenemos y quién tenemos al mando. ¿Ya? Nada más. Pues quedas tú. Sí, bueno, yo me sumo con violencia a todo lo que habéis dicho y recordando al gran Rafael García Serrano, él en todas sus columnas se refería a Europa como la gran puta. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero también añado que puede que sea una gran puta, pero es nuestra puta. Por tanto, no nos queda más remedio que tener conciencia de que en un mundo global más vale estar unidos en lo que tenemos de europeos, y si además nos dejan seguir siendo españoles, pues muchísimo mejor. Yo creo que hasta aquí lo que podíamos hacer nosotros para solucionar el problema europeo, y si os parece bien, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si todo va bien. Muchas gracias a todos.
Gracias. Hasta que viene. Fin semana. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.